Nuestro invitado de hoy nació en Hermosillo, Sonora. Estudió la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, donde ha sido profesor. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como jefe de capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En su paso por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, fue jefe del área de investigación de Estado y Política Económica del Departamento de Economía, coordinador del tronco general de asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como jefe del Departamento de Economía. También fue director de Planeación y Desarrollo Institucional y rector de dicha unidad, así como secretario general de la UAM. Desde el 11 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023 se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Hoy con nosotros, Edmundo Jacobo Molina. Muy querido Edmundo Jacobo, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Mi querido Julio, el gusto es mío. Yo en lo personal, muy bien, afortunadamente. Como ciudadano, como muchos otros y otras ciudadanas, preocupado por los coyuntura y por lo que nos deviene en los próximos meses, pero también muy interesado en escudriñar exactamente lo que está pasando para prever algunos escenarios. Mi querido Julio, ¿tú cómo estás? Pues yo muy bien, Edmundo, muy contento de tenerte aquí y recordarle a los amigos que Edmundo Jacobo es exsecretario ejecutivo del INE. Recordemos que estuvo por ahí casi 15 años, o si no mal recuerdo, 14, 15 años en el INE haciendo un trabajo muy destacado. Edmundo, trabajando en un INE que durante muchos años ha sido orgullo de los mexicanos, pero sin embargo, un INE que te da una sorpresa después de muchos años de trabajar en él, te da una sorpresa repentinamente ante una intención de modificar la estructura del INE, y en aquel intento de hacer el famoso Plan B, en donde pues tú obviamente te ves afectado, te pretenden aplicar una ley haciendo una excepción, recetándote una salida inmediata del instituto, no al día siguiente de entrada en vigor de esa ley, sino simplemente el mismo día. Y te quisieron destituir desde un transitorio, interpusiste un amparo que a muchos nos llenó de orgullo, en el sentido de defender la ley, no en el sentido, porque nunca fue tu intención, quedarte en el cargo, y así lo demostraste días después, pero sí fue en un hecho de no permitir que se atropellara la ley, defender tus derechos ciudadanos y tus derechos, obviamente, administrativos y políticos. Cuéntanos un poco, Edmundo, qué pasó con esto y bueno, finalmente, ¿por qué decides irte del INE si tú finalmente podrías haber continuado en tu encargo hasta el año 2026? Bueno, primero que nada, gracias por tus comentarios y qué buena memoria, mi querido Julio. Yo estuve efectivamente en la Secretaría Ejecutiva de la institución 14 años, 10 meses exactamente, ya que ingresé en junio del 2008, siendo todavía el Instituto Federal Electoral, y me tocó el privilegio de ver, después de la reforma del 2014, la transición del Instituto Federal al Instituto Nacional Electoral. Y no es un cambio de palabras en la denominación de la propia institución, sino cambió efectivamente la vida misma, ya que el Instituto Federal Electoral lo que se dedicaba era a organizar las elecciones federales, sí, la presidencia de la República cada 6 años, la renovación del Senado también cada 6 años y la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal cada 3 años. Sin embargo, a partir de la reforma del 14 se crea el Instituto Nacional Electoral, que por cierto llevaba la pretensión original de los legisladores de que hubiera solamente una autoridad administrativa electoral para organizar todas las elecciones en el país. Esto finalmente no se concretó, se les acabó el reloj parlamentario y tuvieron que llegar a un acuerdo en donde prácticamente se nacionalizaron muchas cosas, recayó en el Instituto Nacional Electoral, y este es un dato importante para lo que viene el próximo año, la parte sustantiva de organización de las elecciones. Es decir,
de todas las elecciones, desde el más pequeño de los municipios hasta la elección que tiene que ver con la presidencia de la República. Y recae en el Instituto Nacional, y el legislador así lo dijo, para homologar la calidad en la organización de las elecciones y que no hubiera duda de que alguien estuviera interfiriendo o bien presionando a los órganos electorales en los estados para que en la organización de la elección estuviera en duda si el voto de los ciudadanos se recogía en los términos previstos por ley y sobre todo se respetaba y se contaba para que los resultados, cualquiera que estos fueran, reflejaran efectivamente el sentir de la ciudadanía. Entonces me tocó esa transición, cambió la vida del instituto porque ahora sí que día tras día siempre estaba o está el instituto organizando elecciones. Desde las ordinarias. Si mal no recuerdo, del año 2014 a tu salida o a estos tiempos, se habían realizado más de 331 elecciones, incluida las que le han dado el triunfo a Morena en muchos estados, e incluida la que le dio el triunfo al señor presidente de la República, que hoy dirige los destinos de este país. Efectivamente, organizó del 14 para acá 331 elecciones, pero incluida además la elección del actual presidente de Morena, de Ah, Mario claro, Delgado, que claro, se hizo sí. a través de una encuesta. Y bueno, siempre Morena y el presidente de la República han estado encima del INE acusándolos de fraude, pero cuando se requiere, dada la credibilidad que tiene la institución, pues hasta el propio Morena acudió al instituto para que le organizara su elección muy particular a través de encuestas, pero lo hicimos nosotros, perdón que me incluya, pero así fue y aprendimos muchas cosas, igual que hicimos la elección de la dirigencia del PRD en el 2014, porque la reforma electoral incluyó la posibilidad de que el INE organizara elecciones de los partidos a solicitud del propio partido. Entonces, ha sido una larga historia, la verdad, un privilegio ver al país desde esa institución, ver a los actores políticos ahora sí actuando cabalmente la mesa del Consejo General, fuera de ella. En fin, la verdad, todo un privilegio y sobre todo ver cómo la credibilidad en la organización del proceso electoral tiene en el Instituto Nacional un baluarte fundamental, ya que, como bien dice Ortega y Gasset, pues de democracia podemos hablar mil cosas, pero todo pende de un acto burocrático fundamental que es organizar bien las elecciones. Sin eso, sin urnas disponibles en donde el ciudadano o la ciudadana van y depositan su voto y se cuenta bien, pues no hay democracia, porque entonces se cae todo si no se respetan esos resultados, esa voluntad, y si hay sospechas en que lo que finalmente se publica como resultados no son los convenientes. Tú mencionabas que efectivamente en la pretensión de la reforma del famoso plan B, y nomás un paréntesis, si hubo un plan B es que hubo Un un plan plan A. A, claro. El plan A fue el del año pasado, en donde El de a diciembre iniciativa del 27 presidente. o diciembre veintitantos, diciembre 27, por Sí, ahí. sí, a finales del año pasado, Ujú. el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa para hacer una reforma constitucional en materia político-electoral, que entraba al fondo y modificaba en el fondo, no era una cosa superficial para nada, todo lo que conocemos hoy en día como organizar elecciones. Afortunadamente, y lo digo con toda responsabilidad, no logró la mayoría calificada que se requería para esa reforma. Para reformas constitucionales, como sabemos, se requieren 2/3 de las cámaras, diputados y senadores, cosa pues, que no se logró, y por lo tanto no procedió esa reforma. Venturosamente, porque todas las grandes reformas electorales se han hecho inmediatamente que pasa una elección presidencial, porque se ponen a prueba en la elección intermedia antes de someter todo el complejo andamiaje electoral a una elección presidencial. Y aquí se iba a hacer una gran reforma con dos pésimos antecedentes. Una, para aprobarse en la elección del 24, lo cual es una muy mala idea. Y segundo, sin la voluntad de todos los actores. Una de las partes fundamentales de cualquier reforma, no solamente en México, en el mundo, en reformas político-electorales, es que los que van a actuar bajo esas reglas
pues estén de acuerdo con el cambio de las mismas. Y como se vio en la deliberación pública del año pasado, pues esta iniciativa presidencial no contaba con la venia de la oposición en cuestiones fundamentales. Entonces me tocó eso. Pero después vino el plan B, que tú bien mencionas, que se quiso hacer por la vía de reformas legales, que ahí nomás se requiere la mayoría simple de las cámaras, pues la reforma constitucional que no se había logrado previamente. Fuimos a la Corte a través de una controversia. Hablo también, me incluyo en ello porque a mí, como representante legal de la institución, Te me tocó, claro. tocaba firmar y representar al instituto ante la Corte, a controvertir eso, alegando justamente que era inconstitucional lo que se pretendía hacer. Pero la anécdota que me involucra es que, además de todo, me dedican un transitorio en esa ley para Sí, sí. separarme del cargo, Inédito, que es una además. cosa inédita. Los abogados historiadores en la materia decían que solamente tenían un antecedente en donde a través de una ley se afectaba directamente a una persona, porque las leyes deben tener la característica de ser abstractas e impersonales, no pueden estar dedicadas a un caso en lo particular. En fin, me amparé. Afortunadamente, la justicia me dio la razón, tanto la jueza que le tocó el caso como el tribunal colegiado, y regresé a los pocos días a mi posición en la Secretaría, y finalmente dejé el cargo, como bien lo recuerdas, el 3 de abril pasado, por una razón de consistencia. Mi alegato no fue por defender, ahora sí que mi Sí, el chamba, como se cargo, diría claro, sí, claro. coloquialmente, exacto, sino en defensa y el respeto al Estado de Derecho. Si no tenemos eso claro y dejamos pasar violaciones a la ley, nos encontramos con situaciones tan graves como las que hoy estamos viviendo en términos de inseguridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de esto es la impunidad. ¿Y qué es lo que está detrás de la impunidad? El no respeto al Estado de Derecho. Entonces, por convicción personal y no suscitado por el transitorio legal que me dedicaron, sino por muchos años de andar luchando por un Estado de Derecho, por la democracia, fue que recurrí a la justicia, me dieron la razón, regresé al cargo y al poco tiempo, el 3 de abril, renuncié al mismo. ¿Por qué? Y te lo digo con toda claridad, mi querido Julio. El secretario ejecutivo es una posición técnica que tiene muchas responsabilidades. Yo siempre dije que está mal diseñado el instituto porque prácticamente todo pende, toda la operación del instituto a nivel de oficinas centrales y todo el despliegue de oficinas que tiene el INE en todo el país, dependen de la Secretaría Ejecutiva. Por lo que hace a lo jurídico, por lo que hace al operativo, la organización de elecciones, el registro federal de electores, etc., etc. No te voy a aburrir con el listado de dependencias del Instituto Nacional. Y eso requería mucha discreción del secretario para blindar la operación del instituto y no politizarla. Y dejar en el Consejo General, en los consejeros, en los representantes de los partidos, la deliberación pública. Pero el secretario tenía, fue mi posición durante casi 15 años, ser muy cuidadoso de no tener demasiados reflectores para no someter la operación de la institución a una deliberación pública innecesaria que diera lugar a sospechas de la propia operación, y cuidarla mucho la operación. Y con este diferendo al cual tuve que salir a la opinión pública, incluso a dar conferencias, explicar por qué recurría al amparo, por qué era inconstitucional el plan B, por qué era inconstitucional también un transitorio de la ley para separarme del cargo, etcétera, etcétera. Pues tuve que salir a dar mi opinión personal y eso me hizo muy visible. Y de manera tal que dije, creo que no es conveniente que el secretario, que durante 14 años, 10 meses, cuidó con cierto diseño de la Secretaría la operación del instituto, continúe en el propio instituto. Y escuché muchas voces a favor, como la tuya, muchas gracias, pero también gente que criticó mi posición. Y el secretario no puede ser esa figura que esté sometida públicamente a estas deliberaciones. Además, tal que dije, aprovecho la oportunidad que el 3 de abril concluía la gestión del doctor Lorenzo Córdoba, al cual le agradezco mucho que haya pensado en que yo continuara durante su gestión en la Secretaría,
y decidí también presentar mi renuncia. Eso es lo que está detrás, en términos muy someros, muy rápidos, de muchas aventuras y anécdotas asociadas a este caso, mi querido Julio. Pues la verdad es que un trabajo extraordinario, muy distinguido. Yo creo que eres un hombre que, y bueno, no lo creo, así lo constaté en un evento público en el que me tocó saludarte hace un par de meses, donde el aplauso generalizado y el reconocimiento de la ciudadanía fue maravilloso y además muy justo, creo, muy justo. Un cariño entrañable, un reconocimiento a una persona que actuó en un sentido democrático, con una gran ética, y eso fue muy bonito. Pero más allá de eso, yo te preguntaría varias cosas. Una de ellas, y vamos a respuestas breves para ampliar un poco más la posibilidad de preguntarte, pero te diría, ¿de dónde adquieres tú el distinguido cariño del señor presidente de la República en cuanto a tu persona? Mira, es una cosa que me he preguntado. Obviamente me he topado con el señor presidente en 2 o 3 ocasiones, cuando fue justamente a registrarse como candidato en el 2012 y después en el 2018, pero nunca he tenido la oportunidad de platicar como lo estamos Interactuar, haciendo claro. Ujú. el día de hoy. Yo creo que tenía que ver con justo con esto que comentaba en la respuesta anterior. Al visibilizarse la importancia de la operación técnica de la institución, el presidente y sus militantes en el partido que lo llevó al poder en el 18 dijeron, qué bueno que termine la gestión de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Adriana Favela, José Roberto Ruiz Aldaña. Había una oportunidad de influir para que llegaran otros consejeros con otros perfiles al Consejo General, pero dijeron, y también la Secretaría Ejecutiva, porque ahí está en donde descansa la organización de las elecciones. Entonces empezaron a visibilizarme, y por eso también, sumado a todo lo que te decía antes, dije, creo que este es el momento de retirarme, porque el secretario tiene que tener esa anuencia de los actores externos, pero también la anuencia de quienes integran el Consejo General, porque tiene que ser una figura que atienda justamente a todos y a todos por igual. Y ya este señalamiento de una parte muy importante del propio presidente y de su partido hacia mi persona, creo que lo que hacía era mucho más frágil todo esto. Entonces yo creo finalmente un presidente que a toda institución que no actúa de acuerdo a su designio, a su punto de vista, la ataca, y nos atacó de una manera importante, justamente porque lo que quisimos fue respetar la Constitución y la ley y no actuar bajo consigna. Y ahí está su coraje desde mi punto de vista, Julio. Edmundo, ¿qué sentiste cuando viste esa cantidad de gente en la calle y que no exista una confusión? Esto lo digo yo. Hubo alguien en los partidos políticos que de repente dijeron, es un gran movimiento los partidos políticos. Error. Fue un gran movimiento ciudadano para defender al INE. Ni siquiera, y lo digo con muchísimo respeto y cariño, ni siquiera a Lorenzo Córdoba, a Edmundo Jacob, no, 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 al INE, al Instituto Nacional Electoral, a una institución que, insisto, le dio el triunfo al actual presidente, que hizo las 331 elecciones, que bien me hiciste favor de recordarme que incluso le da el triunfo al presidente actual de Morena en un proceso que solicitaron al instituto llevar a cabo o coadyuvar en ese desarrollo. ¿Qué sentiste cuando viste esa cantidad de gente? ¿Alguna vez cruzó por tu mente en 14 años en aquel INE de 3 o 4 presidentes de INE? Yo recordaré que te habrán tocado, al menos Leonardo Valdés lo recuerdo desde luego bueno, a Luis Carlos, a lo mejor me falla la memoria, Lorenzo, obviamente. ¿Lo llegaste a pensar algún día que el INE validaría su aprecio y respeto con una manifestación ciudadana? No, y además yo creo, bueno, primero que nada, fue una emoción impresionante cuando se anunció la primera marcha en noviembre del año pasado. Algunos de los organizadores son gente conocida, lo comentamos y yo les decía mucha suerte y dije, si se llegan a juntar 20,000 personas va a ser un éxito. Cuando uno ve
esos cientos de miles, y no solamente en la capital de la República, sino en varias ciudades del país y en el extranjero, bueno, la emoción es indescriptible. Y luego cuando van a la segunda, en febrero, y digo, qué atrevimiento, porque si es menor a la anterior, Sí, va a claro. ser un desencanto y va a ser contraproducente y rebasa incluso los números de la primera. Bueno, personalmente la emoción es indescriptible. Ahora, yo les digo a los sociólogos estudiosos de los fenómenos de masas que había que estudiar eso. Yo no recuerdo muchos casos en donde ciudadanas y ciudadanos se desborden en este número, con esta emoción, aparte muy diversa con la conformación, porque se acusaba que eran solamente ciertos Sí, no, sectores no. sociales, no. Hubo de todo, los más diversos niveles, en fin, con diferencias incluso de matices entre unos y otros, pero con un común denominador, la defensa de la institucionalidad democrática. Y yo le digo a los estudiosos de masas, a ver, explíquenme esto, yo no recuerdo, la gente se reúne en torno a un partido político, se reúne en torno a un líder, se reúne en torno a una causa muy específica, generalmente asociada a cuestiones de justicia, a demanda de servicios, etcétera, etcétera. Pero en defensa de algo tan abstracto como la democracia encarnada en una institución, no es un fenómeno que yo tenga registrado ni en la historia de México ni en otros países. Y efectivamente lo dices muy bien. No era viva Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo, en fin. No, era la defensa de una institucionalidad. Y yo creo que este es un halo de esperanza bien interesante. Es decir, ¿qué creo que estaba detrás o está detrás de esa movilización? La gente levantando la mano diciendo respete mi voluntad y yo quiero que mi voto sea respetado y el resultado de esa decisión sea respetado. Porque nos ha costado mucho llegar hasta acá, mi querido Julio. A nuestras edades recordamos cuando hacíamos nuestros pininos en la primaria, en la secundaria, pues que la vida política no es como la conocemos ahora. Decidir disentir del gobierno, permíteme decirlo así, pues te podía costar no solamente el trabajo, eh, porque pues, había un régimen político monolítico, con una sola posición y que solamente aceptaba a sus militantes dentro del mismo. Y entonces, yo creo que muchos nos acordamos de aquellos años y salimos a la calle. Bueno, yo no pude salir porque ni modo que otros anduvieron Claro, estas claro. Pues, marchas, ir a marchar por mí, por no, todos mis compañeros, pues sí. y de por sí nos acusaban, Julio, de que nosotros habíamos organizado eso, pues que nos vieran ahí, pues era como la confirmación mediática de que algo habíamos tenido que ver. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, me quedé en mi casita. Te perdiste de un gran evento, yo sí asistí. Y me dio pena que las autoridades que hicieron la primera contabilidad de asistentes, como es su costumbre, les falló el ábaco. Digo, es que ellos usan ábaco todavía porque pues, es el usos y costumbres, pero les falló. Y en la segunda también les pretendió fallar, pero simplemente las imágenes decían todo, ¿no? ¿No? Absolutamente, ¿no? Bueno, los que saben de medición, de movilización de popular, pues hablaron en la primera de cerca de 400,000 personas solamente en la Ciudad de México. Y en la segunda, algunos cálculos hablan arriba de las 600,000, 700,000 personas, para no exagerar. Pero es una cosa que hace mucho no veíamos. Lo vivió el priismo en los años 60, los 70, en los informes presidenciales, donde se iban a las loas, pero la gente estaba obligada a ir a eso para conservar su trabajo. En fin, estamos Bueno, hablando. Pero esta había dos antecedentes importantes que yo recordé, uno de ellos con pena, porque yo no había visto tanta gente en la calle, ciudadanos, salvo aquella manifestación que le hicieron a Vicente Fox con el tema de la inseguridad, que era la tercera parte de lo que se vive hoy en el país. Si esto de los muchachos de Jalisco hubiera sucedido allá, ya habría habido 15 marchas, yo no sé qué nos está pasando, una indiferencia y acostumbrarnos a un modo de vida que es desastroso. Pero aquella vez, en aquel sexenio del 2000-2006, hubo aquella gran manifestación vestidos de blanco, recordarás. Yo no veía tanta gente en la calle desde ese tiempo y desde luego lo debo decir, y a lo mejor aquí me sesgo un poquito, pero
cuando Vicente Fox empezó a ser candidato a la presidencia de la República, el fenómeno ciudadano también fue un fenómeno muy importante. Desde luego que Tienes sí, razón, que esas, o yo recuerdo las movilizaciones de los años 70 de los sindicatos electricistas y demás, pero después de eso es difícil. Y tocas un tema, Julio, que creo que no podemos dejar pasar. O sea, estoy de acuerdo contigo, hay en ocasiones indiferencia, nos estamos acostumbrando a hechos deshumanizados. La verdad que uno ya no tiene palabras para describir este tema de inseguridad, lo que recientemente pasó en Poza Rica, en Lagos de Moreno, y nos podemos lamentablemente seguir con una larga lista de incidentes que van más allá de la pérdida de la vida de personas, que ya per se es algo que no podemos aceptar, sino la manera, la forma de hacerlo. Y yo creo que he pensado mucho en el fenómeno y tiene que ver, por un lado, como en la vida siempre hay por lo menos dos caras, con la impunidad. Es decir, lo hago porque no me pasa nada. Y lo hago porque el otro es más violento que yo, entonces voy subiendo a la escala. Pero por el otro lado, eh, yo creo que hay, sí, apatía, indiferencia, pero me temo, y perdón la redundancia, que hay mucho temor también. Hay quien está sembrando temor para que perdamos lo que nos es común, el espacio público, y nos refugiemos cada quien en nuestro nicho. Y eso es gravísimo, porque le pega también a la democracia. La democracia y la vida política que tiene que ver con la discusión pública en la calle, en las plazas, sobre lo que nos es común y cómo resolver nuestras diferencias civilizadamente, es antitético a lo que está provocando la inseguridad, que es la atomización y la reclusión de todos en nuestras casas y en nuestros espacios por temor a transitar por las calles. Un Estado, el Estado moderno, si estoy hablando del Estado moderno, no de ahora, desde después de la caída de la Edad Media, el Renacimiento, una de las cuestiones fundamentales que tiene como tarea es justamente dar las garantías de seguridad a la ciudadanía para que pueda transitar libremente, para todos los efectos, para no solamente caminar por la calle y divertirse y platicar con los demás, para producir, Julio, en los empresarios, para las fuentes de trabajo, para ir a la escuela, en fin, todo se hace fuera de casa. Es contra natura el encerrarnos. El ser humano por naturaleza es un ser social. sociable, Y claro. lo que estamos viviendo ahora es justamente este clima que nos recluye en nuestras casas o nos va encerrando por horarios, fíjate. Sí, Si sí, ya nuestro toque horario de de queda hora de automático, ¿no? Autotoque y de queda, ¿no? venimos de la pandemia, de un fenómeno natural de contaminación, de encierro que nos costó trabajo, y ahora salimos y parecería que nos tenemos que recluir o restringir nuestras horas en la calle. Estamos viviendo una situación muy, muy compleja y yo esperaría que la coyuntura política que vivamos, este sea realmente un tema central de campañas, más allá de la búsqueda de popularidad y frases ingeniosas o perdón, no te escuché, que es lamentable que se aborde así un problema tan delicado como este, Julio. Bueno, es insultante, realmente, es insultante. Edmundo, hay un tema que te quiero preguntar y vamos, nos quedan 10 minutos y quisiera sí abordar el tema del Frente Amplio. Hay un poco de confusión y hay un sentir de la ciudadanía, hay una persona que llega y arrebata emoción y no estoy marcando ninguna preferencia, me estoy remitiendo a los hechos. Llega una señora que conocemos muy bien tú y yo, bueno, yo la conozco muy, muy bien, lo sabes, Xóchitl Gálvez, eh, compañera de mil batallas además, y además ingeniera admirada por mí en el plano profesional, pues, que logra arrebatar por primera vez a este gobierno, con todo y su mañanera, arrebatar la agenda pública y devolver esperanza. Llega Xóchitl Gálvez y en 7 semanas pone de cabeza a una narrativa y a una estructura de comunicación por demás exitosa y admirable, que no nos guste y no seamos audiencias es otro boleto,
Tampoco fuimos capaces de construir otro teatro para ir nosotros a otra función. Entonces, si no tienes otro teatro y no te gusta la que hay, pues o vas a esa o no vas a ninguna. Hay quien se tortura yendo a esa, pero bueno, esa narrativa llega a Xóchitl, recupera la esperanza que parecía ser propiedad única de ya sabes quién, y resulta además que no solo eso, pone de cabeza un sistema de narrativo y de comunicación del propio gobierno actual. Desde luego otros participantes, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique Lamadrid, a quien con tristeza veo que ya no está en el proceso. Haiga sido como haiga sido, las reglas se pusieron, esas fueron y es el resultado. ¿Qué piensas tú de este proceso y este procedimiento? Y la pregunta concreta es, ¿no es un poco disparejo que los candidatos que tienen estructura, como es Beatriz ya en este caso arropada por el PRI, Santiago Krill arropado por el PAN, en un Santiago que pues de alguna manera mucha gente lo consideraba el candidato natural a la presidencia de la República, que no se veía nadie más? Y una señora que convoca ciudadanos y un método de selección y elección con un despliegue que, Dios santo del cielo, ¿quién va a supervisar y hasta dónde va a alcanzar? Todo te hice Mira, un chorro de preguntas en una, perdón, pero... Y luego no, 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 y no, todavía te pido que pero seas breve, imagínate, para que nos alcance más tiempo. Soy un exacto, abusivo. no, no, ¿dónde firmo ya? Y hazme la siguiente pregunta y se acabó, ¿no es cierto? No, Julio, creo que lo describes muy, muy bien. Y nuestras conversaciones, tuyas, mías, entre muchos colegas, pues hace pocos meses atrás, pensando en el 2 de junio del próximo año, era la presidencia de la República, estaba pintada de guinda y el señor presidente decidirá quién lo va a suceder. Y el tema era en todo caso la esperanza, ver cómo hay un equilibrio de poderes y hay un poder legislativo diverso, plural, que permita un equilibrio. Esto cambió de manera radical, emergió una figura que ella misma se pensaba para candidata a la Ciudad de México, y dada una coyuntura en donde pues ella se atrevió a demandar una réplica en las mañaneras, le cerraron la puerta en las narices y ella exhibió su amparo y dijo, aquí estoy. Y yo creo que ahí empezó, bueno, ya Xochitl Gálvez traía su propia trayectoria como empresaria, como ingeniera y en la vida pública, siempre pues ingeniosa, valiente, empezó a tener una visibilidad. Y yo creo que aquí está este otro de los fenómenos, ¿no? Que lo estamos viendo no solamente en México, sino en otros países, en donde lo que se llama en la literatura, perdón, los outsiders, es decir, los que no están sistemáticamente, en el sentido lato del término, involucrados en un sistema, en un partido, empiezan a ser figuras más atractivas, porque hay mucho descontento contra el sistema y los resultados del propio sistema. Por cierto, el fenómeno Fox tiene mucho que ver con este Sí, 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 outsider también. lo recuerdo perfecto, claro. Sí. ¿No? Pues tú lo viviste muy de cerca y lo conoces muy bien. Y luego las sociedades, cuando están inconformes, justamente buscan estas figuras. Afortunadamente, la figura de Xochitl Gálvez no es la figura de Milei en Argentina, por cierto, que es un desastre, porque es una outsider, pero antisistémico, que lo que demagógicamente lo que dice es que hay que tirar todo, ¿no? ¿Y con qué nos quedamos? Entonces la selva. Y Xochitl no, Xochitl Gálvez yo creo que es una persona muy sensata, que ha vivido y que dentro de las instituciones y que conoce las insuficiencias de las mismas, y yo esperaría que pasando esta etapa en la que está, empiece a dibujar frente a la ciudadanía una propuesta de gobierno, porque ahorita lo que hemos visto es una figura valiente que se le enfrenta al presidente de la República, lo contradice con argumentos, pero está en ese debate con él. Y yo creo que tiene que salirse de ahí para Y postular evolucionar ya a una un propuesta. dibujo de país, el país Claro. que queremos, ¿no? Pero es un fenómeno interesante que nos cambió todo el análisis. De repente, de repente recuperamos algo fundamental de la democracia, mi querido Julio, que es la incertidumbre.
De aquí al 2 de junio, no tenemos claridad cuál va a ser el resultado. Eso cambió de pocos meses atrás al momento. Y esa es la democracia. ¿Qué es la esperanza que te digo Es, que recupera? Y digo, me refiero a esperanza a que siempre en un régimen, en un gobierno, en un estado, hay quienes comulgan con quien está y quienes no. Y para los que no, pues tiene que haber un ingrediente de esperanza que es deseable, que no sea propiedad del que está, ¿no? claro. Entonces, bueno. Y luego tocas otro tema que es relevante, los aparatos partidarios, ¿no? Efectivamente, parecería claro que Beatriz Paredes, con toda la trayectoria que Beatriz tiene, pues cuenta con un aparato priista que ha venido en decadencia, que tiene los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, es un aparato porque tiene militantes a lo largo y ancho del país y prácticas ya habituales de cómo dirigirse a la población, pero también tiene mucho desprestigio en su sello. Y luego, por otro lado, Acción Nacional, que también tiene una estructura, y están apoyando en un caso a Beatriz Paredes y en otro caso a Santiago Krill, y parecería que Xochitl Gálvez no lo tiene. Pero yo creo que sí y no. No lo tiene en términos de que ella no forma parte de estas estructuras partidarias como tal. Que eso es lo que le Pero da yo creo que ventaja hay... para estar donde está, ¿eh? De lo contrario, nunca Exactamente. hubiera llegado, ¿eh? Exacto, y tiene muchas simpatías entre las estructuras de los dos partidos, de estructuras del PRD e incluso de personas que no tienen una militancia clara como tal. Y ahí está la frescura de su figura y la relevancia de la misma. Yo esperaría, por el bien de la democracia y de este país, independientemente de las apreciaciones en lo personal que cada quien tenga, pero simplemente el hecho de una figura como ella, que ya el 3 de septiembre próximo vamos a saber cuál va a ser el resultado de todo esto, pueda refrescar la vida pública y darle mucho sentido. Incluso puso en jaque y opacó en un momento todo lo que venía del lado de Morena y sus aliados de una manera muy importante. Y esto Bueno, hay que eres decirlo. muy Le bajó prudente. luces. Eres muy prudente. Yo Ajá, diría, los borró absolutamente. Para fortuna de sí, muchos, no hemos vuelto a saber de muchos de ellos en 7 semanas. O sea, los borró exactamente. del todo. O Sí, sea, sí, los incluso tú, desdibujó. incluso Xochitl ha tenido la puntada o el valor o la iniciativa de decir, a ver, tranquilos, pues si el pleito no es con ustedes, yo te estoy hablando con el señor, o sea, digan lo que quieran, esto es una conversación de dos, porque así lo decidió el señor, además, eso fue lo que le permitió estar. No, y además, Julio, con algo que es bien importante, o sea, el proceso que estamos viendo en el frente, la verdad, pues, tiene detallitos, pero yo creo que el grupo de ciudadanos que está organizando esto es gente muy seria, que tiene mucha credibilidad, que conoce cómo se hacen elecciones y gente que yo aprecio por su honestidad, su valentía y demás, Alejandra Altapí, Arturo Sánchez, Rodrigo Morales, Herrero, Juan Manuel Herrero, en fin, no quiero obviar a nadie. Aquí ellos están dando la cara en el debate público. Cuando una de las reglas que puso el presidente a sus corcholatas, lamentabilísimo calificativo, yo Sobrenombre, nunca lo claro, hubiera aceptado, claro. nunca lo hubiera aceptado, pero en fin, cada quien con su cada cual y en su trinchera, les prohibió el debate. ¿Te has de acordar en Sí, aquella sí, no, lo cena que recuerdo perfecto, claro, de allá y dice, de... las reglas son estas. Y una de las reglas es no debatan entre ustedes. Espérenme, Y no vayan a justamente la medios, regla, y no vayan a los y no vayan medios a medios. que no hablan bien de nosotros. Dios mío. Exacto. Por favor, o sea, una de las reglas básicas de la vida pública es la de deliberación pública, perdón mi redundancia. Y lo que está revitalizando el frente es justamente eso. Claro, quien va a un micrófono con frente a cámaras y frente a un auditorio, pues se expone. ¿No? Pues hay que exponerse, El que no le ¿no? gusta el calor, que no se meta a la cocina, hombre. Así Este, es, se te puede Edmundo, quemar, se nos acaba el tiempo. Vamos a dejar un chorro de temas pendientes para si me haces favor, una por posible favor, siguiente cuando conversación. Es quieras. muy interesante platicar contigo siempre. Eres un hombre que además le tengo gran respeto, gran admiración, y le tengo gran admiración por tu tolerancia y tu educación en el INE, que yo creo que había días que yo decía, Dios mío.
Qué impresión. Big Brother no tuvo tantos capítulos tan interesantes como esto. Y hablando de Big Brother, una última cosa señalo, nada más para que nuestra audiencia se dé cuenta. La gente que está participando con el Frente y que se ha inscrito no pasa de 2 millones de personas. La Casa de los Famosos para votar por Wendy tuvo más de 20 millones de votos. Ese es el México que estamos viviendo. Y no estoy hablando ni descalificando a Wendy no, estoy diciendo que como un programa de esa naturaleza, con lo que puede aportar culturalmente e intelectualmente a un país, ¿cómo es posible que 20 millones de personas tengan mayor interés en estar ahí? Es más, si yo te dijera mañana postulan a Wendy para presidenta de la República, borra a todos y gana. Esa es la tragedia de este país, no porque sea Wendy, no estoy refiriéndome, sino estoy refiriendo al resultado de ese suceso. Ya lo platicaremos posteriormente, tú eres un hombre que también analiza muy bien la parte sociológica, pero también la parte de la comunicación. Edmundo, dame en un minuto qué México quieres para las próximas generaciones. Un México justo, un México de respeto al Estado de Derecho y un México con salud. Hablaremos cuando tú digas sobre los libros de texto. En la educación está justamente la justicia social. Ese es mi punto de vista. Porque darle a las personas buenas herramientas para conocer el mundo y para enfrentarse a él, y además con códigos cívicos de igualdad, y tendremos un país distinto. No es dando limosnas, perdón que lo diga en esos términos, cómo se solucionan los problemas. Es creando ciudadanos. Y yo quiero un país justo, de Estado de Derecho, con hombres y mujeres libres, que sean capaces de tomar sus decisiones y afiliarse a la ideología que consideren pertinentes, no a aquella que se les impone o que tratándolos como menores de edad se les quiere llevar de la mano desde el nacimiento hasta su fallecimiento. Ese país es el que yo quisiera, ese país de hombres y mujeres libres, bien educados, con herramientas para construirse y construir una sociedad mejor en justicia. Edmundo Jacobo, pues muchísimas gracias por haberme regalado este espacio, que además acudiste al llamado en el instante. Fue una invitación express y lo agradezco enormemente. Te deseo mucho éxito en el futuro, en tus planes futuros por emprender, y muy agradecido como mexicano por el trabajo que has hecho en favor de este país. Julio, el agradecido soy yo y cuando quieras, con muchísimo gusto de conversar siempre contigo. Uno siempre aprende cosas y uno tiene un interlocutor enfrente inteligente con el cual poder recrearse. Y la verdad te lo agradezco mucho. Gracias, Edmundo, que tengas muy buen día. Igualmente, que estés muy bien, Julio. Gracias, hasta pronto.